Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a volver a ver otra partida de Harmon. Hacía muchísimo que no subíamos, pero ya quedan muy pocos vídeos de esta serie. Estamos en el último capítulo, Campeonato del Mundo. De hecho creo que ya cubrimos una de ellas. Y hoy vamos a ver qué pasó en la partida de Luchenko contra Beth Harmon. Vale, la partida real corresponde a Arsak Petrosian contra Vladimir Akopian, que va a ser Beth Harmon, Vladimir Akopian. Un jugador que llegó a 2700, os podéis imaginar el nivel. Y bueno, vamos a ver qué sucedió en la partida. El blanco comenzó con D4, caballo F6 de Beth Harmon, ya lo conocemos, impidiendo que el peón vaya a E4 y cree un blanco perfecto, un centro perfecto el blanco. C4, G6, caballo F3 y alfil G7. G3, entramos en la defensa india de rey, ya la conocemos por otros vídeos, si no pues aquí la tenéis. Hay muchas líneas, esta es la línea del fianchetto, el blanco también va a sacar su alfil por G2. Enroque corto, Beth Harmon, Luchenko alfil G2, peón a D6, todo esto es muy común, por eso lo paso rápido. Caballo C3, desarrollando las piezas, controlando el centro. Caballo BD7, desarrollando, enroque corto y E5. El negro ya rompe en el centro, quiere tener también un peón central. En este caso sabemos que el negro suele jugar por casillas negras. Y el blanco va a tratar de usar su ventaja de espacio y su mejor centro. H3, una jugada muy útil que puede parecer extraña, pero es muy típica en estas posiciones. El blanco sencillamente controla la casilla G4, a la que muchas veces podría querer saltar un caballo o incluso el alfil de C8. Y además, digamos que va dominando poco a poco al negro. Quizá también en algún futuro el rey puede ir a H2. Pero sobre todo, como digo, es para controlar a G4. La partida sigue C6, el negro también sigue controlando casillas, controla la importante casilla de 5 a la que podría saltar el caballo. También controla B5 y quizá la dama puede ir a C7, desde donde defiende todo y puede llegar a poner una torre en la columna. La partida sigue con E4, el blanco sigue tomando el control del centro y E por D4. Beth Harmon cambia en el centro peones. He visto que lo más común al parecer es que el negro juegue dama B6 en esta posición. Sencillamente desarrolla la dama, pone cierta presión y también pone presión sobre B2, dificultando el desarrollo del alfil de C1. Por ejemplo, torre 1 defendiendo el peón, desarrollando una pieza. Y aquí el negro he visto que muchas veces juega E por D4, campeón peón. El blanco come con el caballo y caballo 8, una jugada muy interesante, atacando este caballo. Cabe decir que no podemos poner el alfil en E3 porque caería el peón de B2, por tanto prácticamente hay que volver atrás y ahora el negro aprovecha para jugar A5 y quién sabe si quizá un A4, ganando algo de espacio, molestando, y el caballo ya vemos que defiende bien en D6, el alfil se ha abierto un poquito y el negro probablemente va a tratar de mejorar su caballo y la dama en algún caso puede volver atrás a mejorarse y presionar contra el peón de 4. Pero como digo, esto es otra línea, no la conozco bien, pero he visto que también se juega. Pero como digo aquí, Beth Harmon, perdón, en esta posición cambió peones en D4. El blanco come de caballo para controlar más casillas con su caballo. Y torre 8. El negro va a comenzar a poner presión sobre este peón, si bien es cierto que este peón de D6 también puede ser presionado. Alfil E3, desarrollando una pieza, y caballo C5. Vemos que el negro ataca 3 veces este peón, está defendido 2 por el blanco, y por supuesto juega dama C2 Luchenko. Cabe decir que F3 sería un error, es verdad que defiende el peón, pero tiene dos problemas. El primero de ellos es que debilita la casilla G3, ya que el blanco tiene un peón en H3 y otro en F3. Las casillas negras van a ser muy débiles, por ejemplo una jugada como caballo H5 atacando podría ser molesta, pero de hecho tiene otro problema aún mayor en esta posición, por lo que voy a quitar esto un momento. Y es que el alfil de E3 queda sin defender, por tanto aquí el negro podría aprovechar y jugar D5, rompiendo en el centro e igualando ya. El problema es que si comes con este peón, el alfil está cayendo por la torre. Por ejemplo, cambiar peones, sencillamente el negro cambia y está cambiando ya muchos peones en el centro y va a igualar la posición. Y podemos preguntarnos, bueno, teniendo en cuenta que el alfil ataca el caballo indirectamente, ¿qué pasa si quitamos este caballo? Por ejemplo, si lo quitamos a F5, que atacamos el alfil de negras y el caballo, sencillamente nos comemos el caballo con nuestro alfil. Si nos come el alfil, quitamos nuestro caballo y ya está. Bueno, no, de hecho es que está cayendo el alfil blanco. Y por tanto, tras alfil por caballo, peón por, de hecho el negro va a ganar un peón y va a tener clara ventaja o incluso decisiva, porque ese peón ya va a caer y el negro va a caer con peón de más. Perdón, entonces como digo aquí el blanco podría intentar caballo por C6. Si no seguís muy bien estas variantes no son tan importantes, así que podéis saltarlo si queréis. Y tras peón por, el blanco se come el caballo, tiene un peón de más ahora mismo si nos damos cuenta, mismas piezas peón de más.
pero el negro tiene la jugada alfil a6 que clava el peón de c4 por la torre y a continuación va a caer este peón sí o sí porque nos lo vamos a comer con el peón o con el alfil y la posición está más o menos igualada, para que os hagáis una idea. Pero bueno, como digo, en esta posición, en vez de defender pasivamente y de hecho con una mala jugada, perdón, con f3, el blanco sencillamente juega dama c2, defiende el peón con la dama y mejora un poquito la dama, conecta las torres y dama e7, poniendo aún más presión sobre e4. De hecho ya es indefendible e4, si bien no es una amenaza. Otra jugada es a5 para evitar que el blanco nos pueda echar el caballo moviendo el peón a b4, ya que nuestro peón controla esa casilla. Pero como digo es otra línea y en la partida siguió dama e7. Y ahora el blanco juega torre f1. Y podemos pensar que el peón está colgando, que podemos comérnoslo porque lo atacamos 4 veces y el blanco lo defiende 3. Pero, bueno, es una jugada posible, pero creo que no es la mejor jugada. De hecho, por lo menos para un humano no lo parece. Aquí la partida Beth Harmon jugó alfil d7, que sin embargo es demasiado pasiva en esta posición. Una opción era a5, como digo de nuevo evitando que nos echen este fuerte caballo, pero bueno, el blanco puede seguir torre a d1 y tiene una clara ventaja porque tiene un tremendo centro, todas las piezas coordinan y desarrolladas y de hecho ya está empezando a avanzar los peones. Por supuesto primero generalmente avanzamos este y luego ya en un futuro avanzaremos el otro y va a tener una clara ventaja el blanco. Pero como digo, también otra opción podemos pensar que es ¿qué pasa si nos comemos el peón? Y la verdad es que es una línea muy curiosa, a mí para un humano me parece muy difícil de jugar, me parece mala incluso, pero la máquina no le parece tan mala. Por ejemplo, el blanco nos cambia el caballo, nosotros comemos con nuestro caballo, el blanco nos come con el alfil, cambiamos, y aquí importante no cambiamos damas, tenemos un peón de más, pero si nos damos cuenta el negro no tiene casi desarrollo y aquí lo puede aprovechar con alfil d2, una jugada muy fuerte. Defiende su torre y la torre ataca a la torre negra que está sin defender. La dama está defendida por el caballo. Por ejemplo, si aquí nos comiéramos la dama, primero nos comen la torre con jaque y cuando pongamos el alfil nos comen la dama, el blanco tiene una torre limpia de más y por tanto va a ganar la partida sin dificultad alguna. De hecho esta torre ni siquiera se puede mover, esto es un completo desastre. Entonces como digo aquí la posición puede parecer perdedora ya, porque por supuesto si nos comemos la torre nos van a comer y ya está todo defendido. Pero existe una jugada muy fuerte que la verdad es que es muy difícil para un humano, yo creo que es alfil f5, sacrificando la dama. Por supuesto nos tienen que comer la dama porque ya sí que defendemos la torre, por lo que ahora mismo sí que amenazamos comernos la dama blanca. Y tras alfil por torre, atacamos la dama blanca, atacamos el caballo blanco. La única forma de defenderlo todo es dama c3 y aquí la jugada c5, debido a la clavada del alfil, va a recuperar el caballo. Sin embargo, tras alfil e3, para defender y por lo menos, digamos, cambiar estos alfiles, al parecer la máquina encuentra que la jugada alfil c6, una jugada muy misteriosa, es solo clara ventaja blanca, pero en la práctica me parece un completo infierno. Así que bueno, no creo que haya que hacerle mucho caso a esta línea, por lo menos para un humano. Y quería comentaros así que en este momento es importante que hagamos alfil d2 defendiendo la torre. Si hiciéramos alfil g5, por ejemplo, es un error, porque ahora la torre no está bien defendida y podemos sacrificar la dama voluntariamente y tras torre por dama, torre por, no solo tenemos dos torres, sino que encima cae el caballo y el negro tendría dos torres y alfil por la dama blanca y esto es ventaja decisiva negra. Así que muy importante jugar alfil d2 para defender la dama, perdón, la torre, como hemos visto. Pero bueno, como digo, esto no fue partida, era un poco por enseñar porque puede parecer una jugada muy lógica. Y el negro Beth Harmon jugó alfil d7, una jugada un poco pasiva. La partida ha sido caballo b3, caballo por b3, se cambian un par de caballos, ahora vemos que la columna abierta se abre, el peón de a7 ya está sufriendo mucho. Los peones doblados realmente no son malos, porque es más importante la actividad de las piezas blancas. Y c5, para tratar de no perder ese peón, si bien es una jugada que debilita muchísimo la casilla de 5. Otra opción podría ser alfil e6, tratando de llevar el caballo a c5. Y bueno, quizá tratar de jugar con alguna compensación, pero la posición es ya muy fea, las cosas como son. Entonces, como digo aquí, jugó c5 Beth Harmon, pero tras dama d2, ahora este peón es tremendamente débil, la casilla de 5 es tremendamente débil, de hecho ya no tiene casi presión y la posición es ya feísima.
La partida siguió alfil C6, atacando en E4 y torre a D1 con la calma. Aquí era un poquito mejor alfil F4, atacamos el peón 2 veces, como vemos, hay que defenderlo, torre D8 y ahora torre a D1, lo atacamos 3 veces, prácticamente única forma de defenderlo decente es caballo 8, que es un poco triste, y ahora hay una jugada muy fuerte que es H4, con idea de pasar el alfil a esta diagonal, desde donde va a ser muy fuerte, y el blanco poco a poco puede llegar a incrementar la presión sobre el peón D6, y la posición es sencillamente horrenda, es ventaja decisiva blanca. Pero como digo, aquí el blanco jugó torre a D1, que tampoco es que esté mal, torre D8 y alfil G5. De nuevo podía jugar alfil F4 y tenemos la misma posición de antes. Pero como digo, jugó alfil G5, que tampoco está mal, sigue siendo una buena posición, clavando el caballo. Torre D7, tratando de doblar torres probablemente, o quizá de pasar la otra torre, no estoy seguro. Y B4, que es una jugada interesante, pero había una más fuerte. Aquí existe una jugada muy fuerte, que es torre E3. Y la idea es sencillamente poner la torre en D3 y la presión ya va a ser demasiado grande contra este peón una vez que pongamos el alfil. Por ejemplo, podemos pensar, bueno, echamos al alfil primero, H6, alfil aquí, defendemos todo y amenazamos G5 y atrapar el alfil. Pero no da tiempo porque el blanco juega torre D3, ataca el peón 4 veces y por ejemplo tras G5 ni siquiera nos lo comemos, jugamos alfil E3 con la calma y a la siguiente vamos a jugar H4 y vamos a reventar estos peones malos y vamos a jugar contra el rey negro, por ejemplo, torre D8 y H4 y en caso de que nos coman, nos comamos el de H6, el blanco entra, vemos que las torres en muchos casos también están pasando y va a ser un completo desastre para las negras, posición con ventaja decisiva para las blancas. Vale, entonces como digo aquí jugó en vez de la jugada torre 3 que era muy fuerte, jugó con B4, es una jugada interesante, parece que da un peón pero la idea es caballo D5, así fue la partida, el negro tiene que dar su alfil, alfil por, comemos D, el blanco vemos que ya gana la columna, la dama se va a F8 para defender en D6 y en B4 y quizá preparar un avance de peón H6 ya que ahora dama y alfil lo defenderían, dama por B4, B6 para tratar de evitar que el blanco en algunos momentos pueda jugar un C5, así que juega B6, H4 ganando algo de espacio y también preparando el pase de alfil por H3 para controlar la diagonal, H6, alfil F4, caballo H5 son jugadas más o menos normales, vemos que el negro intenta ir echando las piezas blancas poco a poco, alfil H3 intermedia buena, poniendo el alfil atacando la torre no se puede quitar estas casillas porque el alfil se lo comería, por tanto la torre solo puede volver atrás y ahora sí quitamos el alfil atrás, defendiendo este peón para ahora liberar a la dama y la posición es tremendamente fea. De hecho aquí, jugó alfil E5 el negro, lo siento, y el blanco se equivocó porque jugó rey G2, que parece una jugada normal, mejorando un poquito el rey, pero resulta no ser la mejor jugada. La mejor jugada es F4, echando al alfil de esta fuerte casilla, y por ejemplo tras alfil G7 sigue G4, echamos al caballo, vemos que el alfil defiende bien este peón, no hay problema, y por ejemplo tras irse a F6, G5 seguimos atacando, de hecho ya estamos abriendo el flanco, queremos tratar de abrir lo máximo posible, el caballo vuelve y ahora F5. Como vemos el blanco ha ido ganando tiempos, consigue reventar ya el flanco de rey del negro, vemos que el blanco tiene un dominio absoluto del tablero, y por ejemplo si cambiamos peones en F5, el blanco nos come, comemos en G5, el blanco come de peón para dominar con este peón, se abre la columna H también. Y por ejemplo si intentamos cambiar torres, que vamos a ver por qué, que parece una jugada normal, aquí el blanco dispone de alfil G4, nos atacan el caballo, y tras caballo G3, dama B3, y de hecho el caballo está casi sin casillas, la dama está viniendo a F3, incluso H3, las torres pueden pasar al ataque en algunos momentos, etc. Es una posición perdedora para el negro. Pero bueno, como digo, la partida no fue F4, que era la jugada más fuerte aquí F4, sino que jugó rey G2. Y rey G2 es un poco peor porque ahora permite torre 8, tratando de luchar por la columna, y la partida sigue alfil D7, que está bien. Ahora curiosamente F4 no es tan fuerte, yo no entendía bien por qué, he tenido que usar el módulo, bastante el análisis lo he usado,
por supuesto. Y al final la diferencia, vamos a verlo, es que tras la misma línea, que puede parecer exactamente igual, vemos que es lo mismo. La diferencia es que el negro cambia una torre. Cambia una torre y tras comer de torre, por ejemplo, que parece muy lógico, el negro puede cambiar peones igual. Vemos que es la misma posición con una torre menos. Hemos quitado estas torres del tablero. Y la diferencia es que también el rey está en G2. Entonces aquí el negro dispone de torre 8, ¿vale? Por ejemplo, alfil G4, si nos cambian torres, esta posición probablemente sí va a ser tabla más fácil, porque de hecho ya veis que la dama está entrando aquí también, etcétera, y el negro va a tener contrajuego. Entonces, por ejemplo, aquí juega alfil G4, aprovechando que está defendida la torre por la dama, y parece que el caballo está atrapado. Pero existe A5, una jugada muy fuerte. La dama tiene que defender la torre, por lo que la obligamos a moverse. La única forma para seguir defendiéndolas a D2 y ahora caballo F4. Y esta es la clave. El alfil ya no controla la casilla F4 y la dama no se puede comer el caballo porque nos comeríamos la torre del blanco. Por tanto, el rey tendrá que quitarse y ahora el negro ya sí que puede recolocar un poco sus piezas, meter el alfil en E5, quizá puede volver con el caballo atrás a G6 y esta posición por lo menos ya sí que parece defendible. Es muy curiosa la diferencia, muy pequeña, pero muy interesante y por eso quería mostrarlo. Pero como digo, aquí tras torre 8, el blanco no jugó ya F4, no jugó F4, que sería ya no tan fuerte, sino que jugó alfil D7, que está bien. Mejora el alfil, torre 7 y ahora el alfil se mete en C6, desde donde vemos que es un auténtico monstruo, como controla casillas blancas. Por tanto, la posición es completamente ganadora para el blanco, es un dominio absoluto. Siguió torre C8, dama D2, atacando el peón de H6 y mejorando un poquito la dama, rey H7 y ahora jugó dama D3, que es un error, porque permite al negro igualar. De nuevo, ahora sí la mejor jugada era F4 de nuevo, el alfil se vuelve a quitar y ahora el blanco, aprovechando que las torres ya no están en la misma fila, el blanco puede cambiar torres, mete la otra, vemos que la dama se tiene que quitar alguna casilla, la mejor es de 8 para tratar de atacar este peón en caso de que el blanco nos quiera echar el caballo, pero ahora sencillamente sigue F5, buena jugada, y es verdad que parece que estamos dando un peón, pero sencillamente el blanco lo recuperaría poniendo la dama en C2 por ejemplo y luego comiéndoselo, y el flanco de rey negro va a ser destrozado en poco tiempo. Vemos que el dominio es completamente absoluto, las piezas blancas son infinitamente mejores y la posición es ganadora para las blancas. Por tanto, vemos que no le estaba yendo muy bien a Beth Harmon, pero por suerte para nosotros y para ella, no jugó F4 su rival, que de nuevo era muy fuerte, sino que jugó dama D3. Y el problema es que ahora Beth Harmon se vuelve a equivocar, le devuelve el error, porque en vez de jugar la fuerte F5, que era la jugada buena, jugó torre CC7, que de nuevo vuelve a permitir que el blanco consiga gran ventaja. ¿Por qué la buena era F5? Porque ahora evitamos que en la línea anterior, que la voy a volver a poner para que veamos la diferencia, tras F4, alfil G7, cambian torres, es lo mismo. Primero que la dama en D3 ya no permite que la torre pueda ir a E1 ganándonos un tiempo. Por tanto, la dama está peor en D3 que en D2. Y además también este buen peón en F5 no solo controla G4, de hecho nuestro caballo ya va a ser fortísimo, por ejemplo imaginaos meter el caballo en G4 o en E4, sino que además tampoco el blanco puede tratar de mover su peón a F5 para tratar de crearnos ataque. De hecho a mí esta posición me parece incluso, no sé si más cómoda para negras, quizá no, porque este alfil es sumamente fuerte, pero por lo menos esta posición ya es igualada y vemos que era muy fuerte de nuevo la jugada F5, que al final casi todo vemos que gira en torno a cómo se van a colocar los peones del flanco de rey en estas líneas. Pero como digo, aquí jugó torre CC7, conectando las torres, es una jugada lógica, pero es un error. Y aquí es que el blanco disponía de una jugada muy fuerte que es B4. Y sencillamente la idea es jugar C5 para, por ejemplo, imaginaos que el negro hace algo, no hace nada, ¿no? Por ejemplo, voy a quitar el rey, voy a hacer esta jugada. Bueno, es que esa en concreto es mala. Vale, yo qué sé, voy a quitar el caballo, un ejemplo. Pues ahora el blanco jugaría C5 y tras cambiar peones, cambia peones, lo sacrifica y no podemos comer porque nos meten D6 y nos atacan las dos torres. Y si nos comemos con el alfil, comemos con la dama y la dama defiende el alfil, de hecho está clavada a la torre, etc, etc. Por tanto sería ventaja decisiva blanca. Es decir, la idea es meter un peón pasado y por tanto la jugada B4, aquí, perdón,
B4 era una jugada sumamente fuerte preparando C5 para conseguir que el peón de D5 ya se ha pasado. Sin embargo, la partida jugó B3, más sólida, pero no está conforme al plan de B4 y C5. F5, ahora sí que sí. Torre 2, que es un poquito floja, y F4, una jugada muy fuerte. La idea es buscar contrajuego contra el rey blanco. El negro quiere abrir la posición, de repente su caballo podría llegar a ser muy fuerte. Y el blanco se equivoca con G4. Aquí existía una jugada brillante, para mí lo es. Vamos, por lo menos para mí me parece muy difícil de encontrar, que es la jugada dama F3. Ahora vamos a ver la idea. La idea es jugar G4 igual. Y ahora veremos por qué hay que hacer dama F3. Para que os hagáis una idea, la partida podría ser dama C8, por ejemplo, y tras G4, caballo F6, atacamos este peón. Cabe decir que rey H3 es un error por H5, y vemos que la clavada es muy molesta. Por tanto, habría que hacer G5, y por ejemplo el negro puede jugar caballo G4, o incluso puede cambiar peones y caballo H5 de vuelta, y esta posición es igualada, porque el negro tiene un buen bloqueo en casillas negras. Pero como digo, en la partida se jugó G4. Y ahora viene una jugada que para mí sí que es brillante, que es F3. Entregando un peón para abrir la posición y ganar casillas. Atacamos dama y rey y torre, perdón, por supuesto blanco se tiene que comer el peón. Y la idea es torre F7. El negro sacrifica un peón, pero a cambio consigue que su caballo vaya a llegar a F4. Siguió dama D3, caballo F4, por supuesto hay que darle el alfil porque si no nos comen la dama, ya que es jaque. Alfil por F4, torre por F4, se amenaza el G4, F3, y aquí lo curioso de la partida es que en la serie se aplazó y la jugada que hizo Beth Harmon no se corresponde con la jugada real. En la partida real las negras jugaron torre CF7, triplicando dama y dos torres, que es una jugada un poquito peor, tiene mucho sentido, pone mucha presión en F3, pero sin embargo el blanco al parecer aquí sobrevive. En la partida sobrevivió de una forma con errores por ambos lados. No es fácil la posición. Aquí al parecer la mejor jugada es H5 y busca tratar de atacar en G6 con mucha fuerza y luego poner una torre N3 y defender, si bien me parece muy difícil de encontrar esta línea. En la partida se jugó torre F1, que parece más normal, y el negro a su vez jugó una jugada muy normal, pero que sin embargo la máquina no le convence del todo. Aquí el negro jugó torre por G4, aprovechando la clavada sobre el peón de F. Al parecer la máquina dice que torre D4 gana la partida. Bueno, gana la partida. Va a acabar ganando la partida con la idea de jugar el peón a H5, pero no me parece nada evidente. La partida ha sido torre por G4. El blanco tuvo que comer. El negro recupera la torre. Vemos que está igualado de material, pero el negro tiene mucho más ataque. Pero sin embargo, tras H5, buena jugada, atacando este peón. La partida ha sido rey H8 quitándose la clavada. Y tras torre A2, atacando la torre de F1 y atacando en A7, el negro tuvo que llegar a una posición de tablas tras dama F4. Parece que sacrifica la torre, pero la recupera con este jaque, se la come. Y esta posición es igualada porque sencillamente el negro no va a tener forma de dar mate en medio del tablero. Y el blanco va a lograr probablemente un perpetuo y encima con alfiles de distinto color, en este caso aún más. Este rey no corre peligro real. Así que la partida fue tablas. La partida real. Pero como digo, en la serie, en este momento en concreto, se aplazó. Y al día siguiente aparece Beth Harmon y en la serie mete una novedad, una mejora sobre la partida real, que es lo bonito, y juega una jugada espectacular, que es H5. Es completamente brillante, me parece bestial esta jugada. Y parece que es que está dando un peón, porque de hecho está clavado, ¿no? Va a estar clavado el peón y no se lo va a poder comer. G por H5 y rey H8. Es una jugada tremendamente profunda este H5. El negro sencillamente ha sacrificado un peón para seguir abriendo la posición. Y la cosa es que ahora el peón de H4 va a caer. Si no hace nada el blanco, este peón nos vamos a comer este y luego el otro va a ser débil. Así que el blanco tiene que aceptar el desafío, se come otro peón y torre por H4. El negro, tiene dos peones de menos, pero tiene un alfil bestial de bueno. El rey blanco está muy abierto, la dama está entrando, la torre está activa, está viniendo en muchos casos. Y este alfil es que no juega, ya vemos que es como una pieza de menos. Torre H1, tratando de cambiar torres. Y otra jugada espectacular, torre C H7.
Una jugada increíble. Claro, cambiar torres, el problema que tendrá probablemente es que esta otra torre puede estar viniendo a G2, quizá el rey blanco puede tratar de escapar, igual se gana, no estoy seguro, pero desde luego la jugada del negro de Beth Harmon, torre CH7 es brillante. La idea es que si el blanco no hace nada, si nos cambia torre, sencillamente hemos traído la torre que estaba fuera de juego y vemos que este rey va a recibir mate en pocas jugadas probablemente. ¿Y qué ocurre, por ejemplo? Bueno, con la partida fue torre G1, para que os hagáis una idea, Luchenko jugó torre G1. ¿Qué ocurre si nos comen la torre? La idea es que ahora la columna se ha abierto y esta torre está mal defendida. Por tanto sigue dama G7 jaque, rey aquí, si nos vamos a F1, perdón, nos comemos la torre. Y de hecho tras rey F2, dama G1 es mate, por tanto no se puede hacer eso. Perdón, ¿vale? Entonces rey F2, dama jaque. Si el rey se quita aquí nos comemos la torre con mate, por tanto se tiene que venir a E3. Y ahora no nos comemos la torre, sino que hay un mate forzado. Alfil jaque, buena jugada, evitando que el rey se escape por ahí. El rey se viene aquí, por ejemplo. Dama G6 jaque. Damos el jaque en diagonal. Rey aquí, y cuando se va a tratar de escapar por esta casilla, dama F6 jaque. Vuelve al centro y dama E5 es mate. Vemos que es un mate precioso en todo el centro del tablero. Y por tanto era una línea brillante ese sacrificio de torre, que no se podía comer porque vemos que el negro da mate forzado. Por tanto aquí el blanco Luchenko trató de jugar torre G1 para sobrevivir, pero sencillamente siguió torre 7 H5. Ahora las dos torres negras están entrando en muchísimos casos, la posición está completamente perdida. Rey aquí amenazando G7 y nos comen la dama, así que sencillamente rey G7. El rey bloquea al peón, está completamente a salvo, vemos que no hay ningún jaque del blanco. La dama negra está dispuesta a entrar ya. Y por ejemplo, tras alfil D7, tratando quizá de meter el alfil en G4 y bloquear, siguió torre D4, dama E3, jaque. El rey se tiene... Bueno, Luchenko jugó torre 1, cabe decir que si rey F2, alfil D4 gana la dama, porque la clavamos con el alfil. Y por tanto siguió torre 1 y ahora alfil D4. Y Luchenko se rindió porque la posición es ya completamente desesperada. No tiene ningún jaque. Y el problema es que, por ejemplo, tras quitar la dama E2, por decir una casilla, podemos comernos mínimo la torre. Si come con el rey, nos comemos una torre limpia y tenemos ventaja decisiva. Y si come con la dama, ahora la dama entra en F3 y tras dama F2, dama por F2 es mate. Por tanto, una partida muy bonita. La verdad es que estuvo contra las cuerdas Beth Harmon en la mayor parte de la partida. Pero de repente cambió todo y jugó unas jugadas brillantes y vemos que al final consiguió ganar. Así es la idea de rey muchas veces, muy peligrosa. El blanco queda con ventaja de espacio. Si no se juega bien, puede ser un apriete muy fuerte, pero no deja de tener veneno y no deja de tener peligro. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos, comentad lo que queráis. Ya sabéis que podéis seguirme en mi cuenta de Instagram de ChessingAround para poder enteraros de las novedades. Y nos vemos en el próximo vídeo de la siguiente semana. Hasta otra.